Sí, muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de este curso de lecturas literarias hispanoamericanas que estamos siguiendo a través de una antología que ustedes tienen en el aula virtual. Algunos poemas que corresponden a autores del modernismo, de una etapa de fines del siglo XIX, y la característica predominante de estos poemas que estamos leyendo es que pertenecen a escritores de un grupo del siglo XIX, de 1880 en adelante, a un grupo de escritores que se forman como tales en otro contexto, un contexto en el que diríamos los países hispanoamericanos han alcanzado una cierta prosperidad, una modernización, no han roto sus vínculos con España en el plano literario, en el plano poético, pero al mismo tiempo han ampliado también sus expectativas, sus influencias a otras literaturas de las cuales han bebido una serie de temas que nosotros podemos advertir en estos versos que estamos leyendo, porque corresponden a una sensibilidad definitivamente diferente a la de etapas anteriores. En esta etapa, en estos poetas, en estos textos que estamos leyendo, prima mucho el criterio estético. Para todos estos modernistas del siglo XIX, lo importante es el criterio del arte, la calidad artística, la musicalidad, estos elementos que ustedes han analizado, ¿no? La armonía que se busca. Los temas son siempre universales, como el último poema que leímos, dedicado a la primavera, pero que al mismo tiempo supone adoptar un nuevo punto de vista en este texto a la primavera, en el cual, diríamos, el poeta habla acerca de un elemento de la naturaleza, un elemento del tiempo a la vez, porque la primavera tiene cierta etapa, es parte del año en el que, a través del cual transcurre nuestra vida, pero la visión de la primavera que nos muestra Julián del Casal es precisamente una visión más bien melancólica, triste, demasiado pesimista, podríamos decir así, ¿no? Eso es lo que caracteriza a este poeta muy representativo del siglo XIX, que es Julián del Casal. Sin embargo, estos escritores, a pesar de que llevaron adelante una gran innovación de las formas poéticas de la lírica hispanoamericana, porque ya no solamente tomaban elementos de la literatura española, sino que también de la inglesa, de la francesa, de la italiana, ¿no? Entonces se nota esta exquisitez, esta calidad para escoger, ¿no? Como en este poema que voy a leer a continuación, que se llama Una maja, que está en la página 53 de nuestra antología, ¿no? Una maja es un cierto tipo de mujer, ¿no? Una maja es una persona vestida de cierta manera, que tiene una actuación, un comportamiento, una gestualidad, un ritmo, ¿no? Que corresponde a la cultura española, a la parte sur de España, y es este elemento al que Julián del Casal le brinda un poema en que describe a este ser tan
artístico es justamente la maja, ¿no? Entonces ahí observamos las cualidades de la elaboración poética. Hemos subrayado los versos, salvo el primero, hemos subrayado los versos que corresponden a los inicios de estrofa de este poema que estamos leyendo, que se llama Una maja, ¿no? Dice así: muerden su pelo negro, sedoso y rizo, los dientes nacarados de alta peineta, y surge de sus dedos la castañeta, cual mariposa negra entre el granizo, ¿no? Pañolón de Manila, fondo pajizo, que a su talle ondulante firme sujeta, echa reflejos de ámbar, rosa y violeta, moldeando de sus carnes todo el hechizo. Cual tímidas palomas por el follaje asoman sus chapines bajo su traje, hecho de blondas negras y verde raso, y al choque de las copas de manzanilla riman con los tacones la seguidilla, perfumes enervantes dejando al paso. Como vemos, es una elaboración poética, un soneto que destaca las características de este ser, que además está vinculado al baile, ¿no? La danza es también una expresión musical que requiere ciertas también habilidades, así como el poeta las necesita para elaborar el verso. De la misma manera también esta maja está vestida de una cierta manera muy elegante, al mismo tiempo también ella está, diríamos, ataviada de tal manera que puede ejercer, ¿no? Su arte, su baile, para contemplación de este poeta lírico que es Julián del Casal, que se caracterizó por tener una vida más bien breve y una vida un poco trágica, ¿no? Porque murió solamente a los 30 años, ¿no? Y como todos los poetas modernistas hispanoamericanos, uno de los símbolos que ellos admiraban muchísimo es París, ¿no? Que para ellos es una especie de ciudad modelo, ciudad artística por excelencia. Pero con respecto a esto también podemos notar en Julián del Casal una visión contradictoria, una visión que se contradice en sí misma, como van ustedes a poder escuchar después de la lectura que voy a ver, que voy a hacer, y que muestra esa oscilación, como el poema comienza con una cierta actitud, ¿no? Y luego, en el transcurso, el desarrollo del mismo, cambia completamente al polo opuesto. Fíjense además ustedes que en este caso estamos frente a un texto en prosa, ¿no? No es un soneto, ni una décima, ni una silva, sino es una prosa en la cual él expresa sobre todo sus sentimientos, expresa su estado de ánimo, que es lo que caracterizó principalmente la poesía de Julián del Casal. Pero en este poema que vamos a leer a continuación, observamos en cambio, diríamos, en este texto de Casal, observamos la visión que nos muestra este poeta modernista, la página 54. Vamos a leer un último texto de este poeta que es Julián del Casal, del cual leímos ya en la clase anterior. El texto se refiere a París. ¿Cuál es la actitud del poeta acerca de París? Y acerca de esto trataremos de conversar. Dice: aborrezco el París que celebra anualmente el 14 de julio,
es el Día de la Independencia, ¿no? El París que se exhibe en la Gran Ópera, en los martes de la Comedia Francesa o en las avenidas del Bosque de Boloña. El París que veranea en las playas a la moda o inverna en Niza o en Cannes. El París que acude al instituto y a la academia en los días de grandes solemnidades. El París que lee el Figaro o la revista de ambos mundos. El París que se extasía con Coquelin y repite las canciones de Paulus. El París de la alianza franco-rusa. El París de las exposiciones universales. El París orgulloso de la Torre Eiffel. El París que hoy se interesa por la cuestión de Panamá. El París, en fin, que atrae millares y millares de seres de distintas razas, ¿no? de distintas jerarquías y de distintas nacionalidades. Todo esto él aborrece. Y a continuación señala, pero adoro en cambio el París raro, exótico, delicado, sensitivo, brillante y artificial. El París que busca sensaciones extrañas en el éter, la morfina y el hashish. El París de las mujeres de labios pintados y de cabelleras teñidas. El París de las heroínas perversamente de Catull Méndez y René Maisoroy. El París que da un baile rosado en el palacio de Lady Caïtes al espíritu de María Stuart. El París teósofo, mago y satánico. El París que visita en los hospitales al poeta Paul Verlaine. El París que erige estatuas a Baudelaire y a Barbey de Reville. El París que hizo la noche en el cerebro de Maupassant. El París que sueña ante los cuadros de Gustave Moreau y de Puvis de Chavannes, los paisajes de Luisa Bergman, las esculturas de Rodin y la música de Reyes y de Mademoiselle Augusta Olmes. El París que resucita al rey Luis de Baviera en la persona del conde Roberto de Montesquieu Fesencan. El París que comprende a Huysmans e inspira las crónicas de Lorraine. El París que se embriaga con la poesía de Delcón de Lis y de Stefano Mallarmé. El París que tiene representado el Oriente en Judith Gautier y en Pierre Loti, la Grecia en Jean Moreau y el siglo XVIII en Edmond de Goncourt. El París que lee a Rachel, la más pura de las vírgenes, pero la más depravada de los escritores, y el París, por último, que no conocen los extranjeros y de cuya existencia no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué le ha parecido, señorita Nicole, esta visión que ofrece el poeta Julián del Casal, modernista, con respecto a París? ¿Por qué ese contraste que refleja esa, diríamos, diversa apreciación de una misma ciudad? Se puede al mismo tiempo querer y aborrecer, ¿no? O al revés, como usted quiera, ¿sí? Porque acá el procedimiento primero es el del aborrecimiento, las cosas que él aborrece, y luego las cosas que él adora. ¿Cómo puede darse, o en qué otros textos usted ve esta oposición entre pasar de una situación de aborrecer a una posición de adorar, ¿no? ¿Qué estaría reflejando este tránsito, este recorrido prosístico en este caso, acerca de un mismo objeto, que en este caso es la mítica París, ¿no? Y que sin duda él conoce porque
Él es de los escritores modernistas que se nutre mucho precisamente de los autores que menciona acá, como Baudelaire, como Stefano Mallarmé, etc. ¿Qué destacaría usted como lectora, como conocedora del modernismo, de esta prosa de el señor Julián del Casal? ¿Algún comentario, por favor? Este contraste. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, al comienzo no lo comprendí muy bien, pero luego, bueno, lo que yo entendí es que él aborrece esa parte como fina, como lo superficial de la sociedad, lo que se quiere dar a aparentar, y lo que a él realmente le interesa es esa parte misteriosa, oscura, exótica, ¿no? Quizá no solo de París, sino de las cosas en general. Y me recuerdo algunos personajes, quizás, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero que sí eran, por ejemplo, de la alta sociedad y tenían de todo, pero en verdad no era lo que querían, ¿no? Le gustaban otras cosas, quizá le gustaba la vida de personas de un estrato económico más bajo, pero quizá la vida era mucho mejor. Claro, sí, se podría decir que efectivamente en toda ciudad siempre hay esa diferencia, hay esos contrastes, ¿no? Y él, como usted bien dice, aborrece ese París oficial, ese país elegante, exquisito, moderno, orgulloso de la Torre Eiffel, que es todo un símbolo, pero en cambio sí también reconoce que en esa misma ciudad que tiene todas estas cualidades que encandilan a mucha gente, allí también hay cosas que a él le gustan, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el país raro, exótico, delicado, sensitivo, brillante y artificial. El París que busca sensaciones extrañas en el éter, etc. El París de las mujeres pintadas, de los labios pintados, perdón, y de cabelleras ceñidas. El país de las heroínas perversamente de Catull Méndez. Se dice que Catull Méndez, que se menciona acá, es precisamente uno de los escritores que más influyó en el hecho, en el cambio que hubo en la prosa, en lengua de nuestro idioma, que siempre lógicamente repetía los modelos de la literatura española, pero que con la presencia de estos franceses, el ritmo de la prosa varió. Y acá podemos ver en este texto que acabamos de leer esos contrastes, como uno diríamos, en el desarrollo de un determinado aspecto de la realidad puede expresar puntos de vista contrarios. Y ese es un buen procedimiento tanto para la poesía en verso como también para la prosa, ¿no? Esos contrastes marcados que hay entre uno y otro elemento de un mismo objeto de contemplación. Eso es lo que queríamos destacar. Luego vamos a ver otro poeta de ese mismo movimiento. Vamos a ver acá si hay algunos datos sobre él para que podamos también decir José Asunción Silva. Así es, vamos a ver 151. Hay algunos versos a continuación de acá está, a José Asunción Silva, pero a la vez vamos a ver algunos datos de él, ¿no? Leo los datos porque creo que son pertinentes y nos ayudarán a apreciar mejor algunos textos que hemos puesto de él. Dice José Asunción Silva, nos proporciona un punto de vista muy parcial. Las condiciones de transmisión de su obra son desastrosas. Fue un puro hombre de letras, pero perdió en un naufragio la mayor parte de su producción. Lo que llegó a nosotros fue una arbitraria antología
que la casualidad reunió. Parecería que mucha más importancia daba él a sus obras en prosa, de ficción, de crítica, variaciones de prosa poética. Nos vemos obligados a juzgar a Silva por un manojo de poesías que algunas de ellas ni siquiera quería publicar. Llegó a nosotros dándonos mezclados rasgos muy heterogéneos, con una cronología hipotética. No llegamos a formarnos una imagen coherente del poeta, ¿no? Él, como Casal, fue forjándose una sensibilidad excepcional y hostil contra el ambiente inmediato. Alberto Miramón lo recuerda como un joven apartadizo, de gustos muy selectos. Su aparición resulta un poco inexplicable en el ambiente de Bogotá, en el último tercio del siglo XIX. La primera tertulia modernista debía parecer rara en un marco histórico tan tradicional. El paulatino empobrecimiento de su familia lo llevó a la miseria, ¿no? En ese apartamento en que vivía fue forjando una obra literaria de selección siguiendo a los modelos europeos. Autor laborioso del tipo de Julián del Casal, asiduo lector, su actitud fue un poco marginal y de hostilidad frente al modernismo oficial. No se resigna a ser enrolado sin restricciones en un movimiento literario como el modernismo. Fue un poeta modernista, pero de un modo muy particular. Aparecen los temas modernistas, pero no hay alarde exterior, verbal, comunidad con algunos temas de la poesía modernista y ciertas búsquedas formales que parecen haberse reducido a la versificación, ¿no? Temas, dice de Silva, el periodo tentativas, el modelo más imitado es Bécquer, y luego la poesía elegía amorosa. Nunca cantó amores actuales. Aquí podemos incluir sus tres famosos nocturnos, bueno, poesía de hogar, evoca los juegos de su niñez y hace una recordación del Bogotá antiguo, por ejemplo, en los maderos de San Juan, crepuscular, etc. Los acentos más característicos son los de la evocación, de lo pasado. La forma, la versificación, no el lenguaje, es muy suya. Se nos presenta como un caso muy similar a Gutiérrez Nájera. Trató de salvar la melodía del verso, buscó formas que acercaran la poesía a la música. Valen sus versos rítmicamente, más rítmicamente que expresivamente. Entonces en él es muy importante el ritmo, y aquí vamos a ver precisamente un verso que se llama, que está en la página 53, al final. Él también tuvo una vida breve, que el título está en latín, ars, pues, que significa arte, ¿no? Y es una especie de arte poética. Veamos de qué manera es que él ve la poesía. Dice, el verso es vaso santo, ¿no? Poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha ajó del mundo frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados en gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame cual de una ciencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo bálsamo, basta una sola gota, ¿no? Entonces, no sé qué le parece
este poema, ¿no? Que está compuesto de varias estrofas, pero no es exactamente, no es un soneto, es más bien un texto que tiene 4 estrofas, pero cada una de ellas tiene 4, ¿no? O sea, no es exactamente un soneto. No sé qué le pareció este texto llamado Ars, cuáles son las impresiones que le ha producido o qué imágenes cree usted que espíritu se expresa a través de este poema de José Asunción Silva. ¿Qué diría usted, señorita Nicole? Sí, lo que se me vino a la mente es que es una poesía a la poesía, porque menciona que en estos versos solo puede ir como lo más puro, ¿no? Ajá. Como un rechazo, por ejemplo, a poesía que trata de otras cosas, por ejemplo, a simples objetos, ¿no? Lo que no son sentimientos, pasiones, cosas bellas. Sí. Eso busca la pureza, busca lo artístico, lo estético, lo bello, ¿no? Tiene una visión muy selecta, pero al mismo tiempo también una visión un tanto nostálgica, ¿no? Una visión nada optimista, una visión, ¿cómo se dice? La visión del fin de siglo. Los modernistas se caracterizan, muchos de ellos, por sufrir de esa especie de melancolía, y eso es lo que expresa este poema, ¿no? A continuación voy a leer un poema de él más o menos extenso. Vamos a ver si lo podemos analizar con un poco más de detalle. Precisamente también diríamos es un arte poética, está expresando la tarea de componer un poema, que no es una tarea nada sencilla. Vamos a ver cómo ha procedido él. De alguna manera, el hacer un poema constituye aquí, en este texto de José Asunción Silva, un objeto del deseo, ¿no? Como buen poeta que es, lo que él desea es hacer poesía, y el hacerlo significa ciertamente desarrollar una cierta visión, una cierta selección de elementos, combinándolos con un ritmo, con una intensidad, con una suerte de hilo conductor que me lleve a decir a mí: este texto sí tiene sentido, este texto sí expresa algo perdurable, algo que de hecho ha ocurrido, porque vamos a ver qué hay, qué nos dice en cuanto al tema, como decimos, la forma estrófica y el contraste entre el poeta y el crítico estupendo. Vamos a leerlo con atención, lo voy a hacer yo para que usted pueda ir apreciando qué elementos tendríamos que destacar. Como expresando un deseo, el deseo propio de un lírico, dice: soñaba entonces en forjar un poema de arte nervioso y raro, obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose, ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves, unos cual choque de armas, otros cual canto de aves. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas, se presentó la corte. Tascando frenios áureos bajo las riendas frágiles, cruzaron los tercetos como corceles ágiles, abriéndose ancho paso por entre aquella
Grey, vestido de oro y púrpura, llegó el soneto rey, y allí cantaron todos. Entre la algarabía me fascinó el espíritu por su coquetería, alguna estrofa aguda que excitó mi deseo con el retintín claro de su campanilleo, y la escogí entre todas, ¿no? Por regalo nupcial, le di unas rimas ricas de plata y cristal. En ella conté un cuento que, oyéndolo servil, tomó un carácter trágico y fantástico y sutil. Era la historia triste pero notoria y cierta de una mujer hermosa, desprestigiada y muerta. Y para que sintieran la amargura, exprofeso, junté sílabas dulces como el sabor de un beso, bordé las frases de oro, les di música extraña, como de mandolinas de un laúd, como de mandolinas que un laúd acompaña. Dejé en una luz vaga las hondas lejanías, llenas de nieblas húmedas y melancolías, y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, envueltas en palabras que ocultan como un velo y con caretas negras de raso y terciopelo. Cruzaréis en el fondo las vagas sugestiones de sentimientos místicos y humanas tentaciones. Complacido mis versos, con orgullo de artista, les di olor de heliotropos y color de amatista. Le mostré mi poema a un crítico estupendo y lo leyó 6 veces y me dijo, no entiendo, ¿no? Ese final es verdaderamente sorprendente. ¿Qué le ha parecido el poema? ¿Qué diríamos que tiene de original? Y luego ese trabajo intenso, maravilloso que realizan muchos poetas, ¿no? Donde ponen todo lo mejor de sí en cuanto al elemento vital como al elemento rítmico, y que luego someten su texto a la opinión del lector, porque el escritor escribe para alguien, para impactar en el alma de su lector. Y es lo que él hace acá también, pero curiosamente, ¿no? Cuando dice, le mostré mi poema a un crítico estupendo y lo leyó 6 veces. Es decir, que esto también significa que a veces un poema es tan difícil de comprender que hay necesidad de leerlo y releerlo. Y dijo, no entiendo, ¿no? Esa frase es lapidaria porque le ha quitado todo sentido, todo valor a un texto que, sin embargo, nosotros juzgamos que hay un desarrollo, hay una poética, por la que incluso él incluye, ¿no? Incluye dentro del poema, dentro de la construcción en verso que él ha realizado aquí, que dicho sea de pase, está también con el elemento de la rima, incluye una historia. ¿Qué le ha parecido el poema? ¿Qué impresiones le han impactado? ¿Qué le parece este final también del poema, señorita Nicole? Sí, creo que es el caso de muchísimos poemas, ¿no? Me ha pasado a mí, le ha pasado a mis amigos. Ajá. Que hemos leído una y otra vez los poemas y algunas metáforas son un poco complicadas de entender, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces el poeta escribe lo que siente en ese momento y escribe lo que siente sobre ciertos objetos o personas, pero para otra persona que no lo sabe, es muy difícil de comprender, ¿no? Entonces sí se nota el esfuerzo que pone el poeta en este verso, de cómo describe, ¿no? Cómo paso a paso de su poema, que es bastante trabajoso, pero finalmente es muy complicado de entender por otra persona. Uh-huh. Y el final, la actitud del crítico, ¿qué le parece a usted? ¿A usted le ha ocurrido alguna experiencia estética equivalente a esta, en la que
uno está frente a un gran poema, sin duda que lo es, ¿no? A un poema donde además la función poética está presente de principio a fin. Hay un inmenso esfuerzo de parte del poeta, del yo lírico, de, diríamos, lograr un máximo de calidad artística. Y la prueba es que nos da una serie de fórmulas, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, hace referencia al ritmo, llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves. Unos cual choque de armas, otros cual canto de aves, ¿no? Depende de cada poema. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, es decir, trata de abarcar el mundo, tascando frenos áureos bajo las riendas ágiles, cruzaron los tercetos. Mire usted, también hace referencia internamente a términos de la propia construcción en poesía, ¿no? Cruzaron los tercetos como corceles ágiles, abriéndose ancho paso por entre aquella grey, vestido de oro y púrpura, llegó el soneto rey. Ese se supone que ha logrado el soneto, ¿no? Y allí cantaron todos. Entre la algarabía me fascinó el espíritu por su coquetería, alguna estrofa aguda que excitó mi deseo con el retintín claro de su campanilleo. Y la escogí entre todas, por regalo nupcial le di unas rimas ricas de plata y cristal. En ella conté un cuento que, oyéndolo servil, tomó un carácter trágico, fantástico y sutil. Era la historia triste, pero notoria y cierta, de una mujer hermosa, desprestigiada y muerta. Y para que sintieran la amargura exprofeso, junté sílabas dulces como el sabor de un beso. Bordé las frases de oro, les di una música extraña, como de mandolinas que un laúd acompaña. Dejé una luz vaga a las hondas lejanías, llenas de nieblas húmedas y de melancolías, y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, envueltas en palabras que ocultan como un velo y con caretas negras de raso y terciopelo. Cruzar hice en el fondo las vagas sugestiones de sentimientos místicos y humanas tentaciones. Complacido en mis versos, ¿no? Con orgullo de artista, les di olor de heliotropos y color de amatista. Le mostré mi poema a un crítico estupendo, y lo leyó 6 veces y me dijo, no entiendo, ¿no? Entonces este es un contraste entre, digamos, lo difícil que es hacer un poema, ¿no? Lo difícil que es lograr, diríamos, ingresar a la dimensión de lo poético y volcarlo eso verso a verso, adjetivo, ritmos, versos, toda una serie de elementos buscados, trabajados, estructurados de tal manera para producir, ¿no? Además él mismo que escribe siente como lector que él ha hecho un gran poema, ¿no? Porque dice, complacido en mis versos, con orgullo de artista, les di olor de heliotropos y color de amatista, ¿no? Siempre el color, lo sensorial y todo ello, pero la actitud del crítico lo dejó así, totalmente desconcertado. ¿Cree usted, señorita Nicole, que en algunas ocasiones en el campo de la poesía en particular puede ocurrir estas situaciones de este tipo que se señala en este poema? ¿Le ha ocurrido con algún poeta o en todo caso
ha tenido ocasión de leer algún poema donde también se produzca esta suerte de desencuentro, ¿no? Desencuentro porque el poeta ha tratado de poner lo mejor de sí, y lo hemos visto, lo hemos releído el texto. Es un texto de alta calidad poética donde incluso valdría la pena hacer una suerte de análisis, ¿no? Por la técnica, todo lo que podemos rescatar. Sin embargo, todo este inmenso e intenso trabajo con las palabras, con los ritmos, con las estrofas, con todo aquello que forma parte de lo más selecto de la poesía lírica, esto para un crítico, según él, además estupendo, no es un crítico cualquiera, todo esto lo lleva simplemente a una frase lapidaria, ¿no? Esto se podía dar también, o usted quizás si escribe poesía, podría también adoptar esta estrategia. ¿Qué le parece esta experiencia de lectura que acabamos de tener, justamente, ¿no? Nosotros acá, usted y yo, en condición de lectores, nos ¿compartiríamos la actitud del crítico o no la compartiríamos? ¿Qué dice usted? Sí, creo que primero, o sea, después de leerlo y tal vez no comprender una que otra metáfora, también se debería valorar la estructura, ¿no? Por ejemplo, en trabajos anteriores que he hecho en algunos cursos, he hecho canciones, por ejemplo, de Blasón, y sí me sorprendía ver cómo estaba tan bien estructurado, ¿no? Por ejemplo, la cima prosódica siempre estaba en la 10ª sílaba, a veces eran 13 sílabas en vez de 14 porque el hemiciclo terminaba en aguda, ¿no? Sobraba una. Entonces, son esos detalles, ¿no? Con los que el poeta realmente se esfuerza. Pero sí, como digo, a veces uno puede pensar, ¿no? Que lo que uno siente y lo que uno tiene en mente en ese momento, todo el mundo o algunas personas lo van a comprender y a veces no es así, ¿no? Y bueno, sí, no, a veces hay poemas que no comprendo, por más que los leo y una y otra vez. Creo que yo te pido a los profesores para entender ciertas metáforas. Sí, bueno, es que la poesía realmente es, diríamos, un misterio, ¿no? Un misterio al que hay que saber ingresar mediante la lectura correcta, ¿no? Y ahora vamos a leer algunos textos de Rubén Darío, pero antes me gustaría darle una visión tanto vital como estética de este personaje Rubén Darío, que también tuvo una vida relativamente breve, de 1867 a 1916, ¿no? Que comenzó en la poesía muy jovencito, ¿no? Tiene una trayectoria vital también muy interesante porque su vida comenzó como una tragedia, que es lo que le ocurrió a muchos de estos poetas, ¿no? La tragedia de la orfandad, es decir, desde muy niño fue abandonado, antes de que nazca fue abandonado por el padre, y luego ya a los meses de vida también fue abandonado por su madre. Entonces creció en la más absoluta orfandad, rodeado de los abuelos que él creía que eran sus padres, sus verdaderos padres, ¿no? Pero además esta orfandad, esta soledad en que vivió desde muy niño, lo llevó a la lectura, ¿no? Y ese es un aspecto rescatable acerca de la lectura. Usted justamente es un curso de lectura. Y entonces él ahí se leyó toda la literatura en lengua española, pero al mismo tiempo también tuvo mucha habilidad para aprender otras lenguas, el francés, ¿no? El italiano probablemente también, y su vida fue como la de los destinados, porque ya a los 10 años en su país, un pequeño país que no había producido nada literariamente, que no tenía ninguna significación como en Nicaragua, de pronto en ese país, en su propio país,
y alcanzó un reconocimiento a los 10 años de edad. Se le llamaba el niño poeta, ¿no? Y que cada vez desarrollaba más una capacidad extraordinaria en el manejo de todos los secretos del lenguaje, tanto en verso como en prosa. Y por eso fue llamado, incluso fue reconocido, se le dio oportunidad de trabajo siendo muy jovencito, ¿no? Su propio país reconoció en él al gran poeta que no habían tenido hasta ese momento. Pero además Rubén Darío en esos años de austeridad, seguramente porque no tenía una mayor fortuna personal, se dedicó también a la labor periodística, que es también algo que suele ocurrir con muchos de nuestros escritores, ¿no? Luego, lo interesante es que ya viéndolo esto en la perspectiva de Hispanoamérica, toda la América Central lo llamó, lo convocó, lo invitó, lo hizo participar en una serie de actividades, de manera que se convirtió ya en el poema de Centroamérica, por primera vez en la historia, en el poema más importante de esa parte de América, con la cual no tenemos un mayor trato, ¿no? La América Central nos es extraña, son países bastante distantes de los nuestros y quizá por eso es que no hay una mayor comunicación, salvo en los últimos tiempos, precisamente porque muchos escritores, siguiendo el ejemplo de Darío, le han dado prestancia. Pero el caso de Darío era un hombre con una vocación universal, con una vocación viajera, con un deseo de, si se quiere, ubicarse, tener un lugar en el mundo de la poesía de aquella época, de la segunda mitad del siglo XIX. Y por eso no hizo el exilio, fue también, como casi todos nuestros escritores, fue un hombre que vivió la experiencia del exilio. Se fue de Centroamérica, pero no viajó ni a España, ni a París, que era lo usual, era lo habitual, sino que viajó al sur de nuestro continente. Es decir, hizo el exilio, pero en un sentido diverso, que pocos han repetido. De Centroamérica se vino a América del Sur, se estableció en Chile, que era un país literariamente importante en ese momento, y ahí continuó, tenía muy buenas relaciones diplomáticas, amicales, también con el periodismo. De esa manera se dedicó intensamente al trabajo periodístico, tenía contactos con el gobernante de aquella época, con el hijo del gobernante Balmaceda, de manera que allí permaneció en Chile, y en 1888, a los 20 años, publicó, diríamos, una obra muy importante, de la cual hemos tomado acá un ejemplo, ¿no? Una obra muy importante llamada Azul, ¿no? Llamada así simplemente Azul. Esa obra reunía su producción poética en verso y en prosa. Curiosamente era un libro mixto, no eran solamente poemas, sino también estaban acompañadas por algunos relatos, algunas prosas que él había seleccionado de su intenso trabajo, porque él se dedicaba al 100% a la labor poética, ¿no? Entonces este libro Azul se publicó en 1888, recibió ciertamente un reconocimiento por la alta calidad, por haberle dado a Chile la oportunidad de acogerlo allí y de haberle luego permitido contactos para que el exilio no quede en Chile, ¿no? Estaba él muy bien en Chile, había sido reconocido, y por ese reconocimiento que alcanzó en Chile, sobre todo por la publicación de Azul, ¿no? Libro al que se considera como
el inicio de su obra poética, aunque antes él había publicado Rimas y Abrojos, donde se notaba la gran influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, en Azul ya se notaba más bien la influencia de un poeta que había bebido no solamente en las fuentes españolas de la literatura, sino también en las fuentes francesas, ¿no? La prueba de ello es que este libro Azul, él lo envió a través del correo marítimo en aquellos tiempos, lo envió a diferentes lugares, entre ellos a España, a un crítico famoso llamado Juan Valera. Juan Valera leyó con interés el libro, porque a veces ocurre eso, ¿no? Y le devolvió una famosa respuesta diciéndole que, bueno, se había quedado impactado con este libro de poemas y de prosas, y que notaba, sin embargo, en ese primer libro una gran influencia de la literatura francesa, ¿no? Especialmente tanto en la poesía como en la prosa. Pero le reconocía esa influencia francesa no como algo negativo, sino simple y llanamente como que era una de las habilidades de Rubén Darío, gran poeta del siglo XIX y en parte del XX, la primera década, ¿no? Y entonces, luego de esta experiencia con Azul, él se pasó a Buenos Aires, que dicho sea de paso, es una ciudad muy importante en la vida de Rubén Darío, porque ella ahí también pasó muchos años haciendo periodismo, haciendo contactos con todo el mundo diplomático, el mundo literario, y allí publicó en 1896 su segunda gran obra literaria que se llama Prosas Profanas, ¿no? Prosas Profanas, que es una obra que justamente marca el inicio oficial del modernismo, ¿no? Con Prosas Profanas, un libro muy exquisito, donde muestra Rubén Darío toda la magia de su poesía, ¿no? Y recién después de su unánime reconocimiento en Buenos Aires, pudo viajar a España, ¿no? Pudo viajar a España y ahí fue reconocido por primera vez en la historia de nuestras literaturas. Él fue reconocido por los grandes escritores españoles de fines del siglo XIX, fue reconocido como el maestro de ellos. Imagínense usted la alta calidad que alcanza Rubén Darío, que los propios españoles se inclinan ante la superioridad de este hombre, de este maestro de la literatura, de la lírica, de la prosa, y reconocen que efectivamente por primera vez un escritor hispanoamericano había logrado alcanzar, había logrado superar, ¿no?, en calidad a un país como es España, que en ese momento, dicho sea de paso, pasaba también por una crisis política, económica, porque había perdido la última de sus colonias, que es Cuba, ¿no? Entonces, coincidentemente, es la pérdida de Cuba y la llegada de Rubén Darío, que, como he indicado, se impone en el medio español y es reconocido desde entonces hasta el final de su vida como una de las grandes figuras de este movimiento literario llamado el modernismo, ¿no? Entonces, él establece una especie de antes y después de la literatura hispanoamericana. Es decir, antes de él no hubo un poeta de la talla universal. Hubo poetas notables, que son los que hemos leído en las páginas anteriores, pero ninguno de ellos alcanzó el reconocimiento de este querido escritor hispanoamericano. Por eso hemos seleccionado en estas páginas, poniéndolo en condición de
clásico y renovador, ¿no? Hemos seleccionado uno de los textos de su primer libro, que no se consigue tan fácilmente, lamentablemente la edición que yo tenía la he extraviado, pero sí he rescatado, y quisiera usted que observe y haga una comparación con Julián del Casal, que páginas anteriores también habla de París, ¿no? Y aquí también, en una prosa modernista propia de su formación cosmopolita, Rubén Darío escribe este texto, ¿no? Está en azul. Dice el texto en la página 58: París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes, fíjese, aquí va a crear un personaje, entre los concurrentes al Café Plombier, buenos y decididos muchachos, pintores, escultores, escritores, poetas, sí, todos buscando el viejo laurel verde. Ningún más querido que aquel pobre Garzán, él es el personaje. Triste, casi siempre buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se emborracha y como bohemia intachable, bravo, improvisador. En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones guardaba el yeso de las paredes entre los esbozos y rasgos de futuro Delacroix, ¿no? Es un pintor francés. Versos, estrofas enteras escritas en la letra echada y gruesa de nuestro pájaro azul. El pájaro azul era el pobre Garzán. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre, ¿ve? Y acá también el azul está presente en la denominación de este personaje. Dice, ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos reíamos como insensatos o como chiquelos, él arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso y nos respondía sonriendo con amargura: camaradas, habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro, ¿no? Por consiguiente, sucedía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas. Al entrar la primavera, el aire del bosque hacía bien a sus pulmones, según nos decía el poeta. De sus excursiones solía traer racimos de violetas y gruesos cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de las hojas y bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Niní, su vecina, una muchacha fresca y rosada que tenía los ojos muy azules. Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los aplaudíamos. Todos teníamos unas alabanzas para Garcín. Él era un ingenio que debía brillar. El tiempo vendría, el pájaro azul volaría muy alto. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mozo! ¡Más ajenjo! Principio de Garzán. De las flores, las lindas campánulas, entre las piedras preciosas, el zafiro. De las inmensidades, el cielo y el amor, es decir, las pupilas de Niní. Era entonces un personaje enamorado. Y repetía el poeta: creo que siempre es preferible la neurosis a la estupidez. A veces Garzán estaba más triste que de costumbre. Andaba por los bulevares, veía pasar indiferente los lujosos carruajes, las elegantes mujeres. Frente al escaparate de un joyero sonreía, pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros y llegaba a las vidrieras, husmeaba, y al ver las lujosas ediciones se declaraba decididamente envidioso, arrugaba la frente para desahogarse.
volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado, pedía su vaso de ajenjo y nos decía: sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de razón. Un alienista a quien se le dio la noticia de lo que pasaba, calificó el caso como una monomanía especial. Sus estudios patológicos no dejaban lugar a duda. Decididamente el desgraciado Garzán estaba loco. Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo siguiente, poco más o menos: sé tus locuras en París, mientras permanezcas de ese modo no tendrás de mí un solo sou, ¿no? Y ven a llevar los libros de mi almacén, y cuando hayas quemado a Gandul tus manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero. Esta carta se leyó en el Café Plombier. ¿Y te irás? ¿No te irás? ¿Aceptas? ¿Desdeñas? Bravo. Garzán rompió la carta y, soltando el trapo a la vena, improvisó unas cuantas estrofas que acababan, si mal no recuerdo, sí, seré siempre un gandul, lo cual aplaudo y celebro, mientras sea mi cerebro jaula del pájaro azul. Desde entonces Garzán cambió de carácter, se volvió charlador, se dio un baño de alegría, compró levita nueva y comenzó un poema en tercetos titulado, pues es claro, El pájaro azul. Cada noche se leía en nuestra tertulia algo nuevo de la obra. Aquello era excelente, sublime, disparatado. Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, países brotados como por la magia de Corot, rostros de niños asomados entre flores, los ojos de Niní húmedos y grandes, y por añadidura el buen Dios volando, volando, sobre todo aquello, un pájaro azul que sin saber cómo ni cuándo anida dentro del cerebro del poeta, en donde queda aprisionado. Cuando el pájaro quiere volar y abre las alas y se da contra las paredes del cráneo azul, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además por remate un cigarrillo de papel. He ahí el poema. Una noche llegó Garzán riendo mucho y sin embargo muy triste. La bella vecina había sido conducida al cementerio. Una noticia, canto último de mi poema, Niní ha muerto. Viene la primavera y Niní se va. Ahorro de violetas para la campiña, ahora falta el epílogo del poema. Los editores no se dignan siquiera leer mis versos. Vosotros muy pronto tendréis que dispersaros. Ley del tiempo. El epílogo debe titularse algo así como de cómo el pájaro azul alza su vuelo al cielo azul. Plena primavera, los árboles florecidos, las nubes rosadas en el alba y pálidas por la tarde, el aire suave que mueve las hojas y hace aletear las cintas de paja con especial ruido. Garzán no ha ido al campo. Él aquí viene con traje nuevo a nuestro amado Café Plombier, pálido con una sonrisa triste. Amigos míos, un abrazo, abrazadme todos, así, fuerte, decidme adiós, con todo el corazón, con todo el alma. El pájaro azul vuela. Y el pobre Garzán lloró, nos estrechó, nos apretó las manos con todas las fuerzas y se fue. Todos dijimos: Garzán, el hijo pródigo, busca a su padre, el viejo normando. Musas, adiós, adiós. Gracias, nuestro poeta se decide a medir trapo. Una copa por Garzán.
Pálidos, asustados, entristecidos, al día siguiente todos los parroquianos del Café Plombier, que metíamos tanta bulla en el cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación de Garzán. Él estaba en su lecho, sobre las sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo. Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral. Horrible. Cuando, repuestos de la impresión, pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenía el amoroso poema. En la última página había escrito estas palabras: hoy, en plena primavera, dejo abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul. Ay, Garcín, cuánto lleva en el cerebro tu misma enfermedad, ¿no? Este es un cuento que está incluido en el libro Azul de 1888, con el cual, como hemos señalado, dio inicio oficialmente a la etapa modernista de su vida. Y fíjese que por la fecha, podríamos decir que esta historia que él nos cuenta, esta historia trágica que apareció en Azul, probablemente imagina un París que el propio poeta aún no ha conocido, ¿no? Y sin embargo del cual nos da una serie de imágenes e inventa una historia, un personaje, una anécdota, una trama, una situación en la cual hay una serie de imposibles que impiden la realización, que impiden el desarrollo de este personaje que, como muchos jóvenes, ¿no?, como muchos jóvenes de todos los tiempos, siempre han tenido a París como un ideal, ¿no? Sin embargo, también por diversas razones, no han podido encontrar en ese París lo que buscaban, ¿no? Esto está incluso en autores muy posteriores como Bryce, ¿no?, en un libro habla de muchos personajes de diferentes procedencias que, igual que Garcín, también se fueron hasta allí, hasta esa ciudad, y en uno y en otro caso, en dos relatos que recuerdo especialmente, ¿no?, ambos personajes, diríamos, abandonan París o simple y llanamente desaparecen, ¿no? No sé qué le ha parecido, qué características podría usted reconocer en este relato que está incluido y que es un homenaje a una serie de tópicos de la estética modernista. No sé cuáles sean sus impresiones, señorita Vicuña, respecto de este texto, que, como le digo, es parte de su primer gran poemario. No estrictamente el primero, porque, como le digo, antes de Azul había publicado Rimas y Abrojos, pero no tuvieron mayor trascendencia porque evidenciaban la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer, mientras que en este libro llamado Azul, que recibió también un reconocimiento en España, ¿no?, él incluye estas estrofas y estas prosas que son un ejemplo de su gran conocimiento de la literatura francesa, ¿no? Y en vez de ambientar, diríamos, este relato en Santiago de Chile o en algún otro país de nuestra América hispánica, sin embargo, ambienta esta historia rara, misteriosa, esta historia trágica en ese París que él añora, que probablemente todavía no ha conocido, pero que se siente parte de esa juventud que está allí en la ciudad que encarna el arte para los cosmopolitas. No sé cuáles sean sus
impresiones respecto de este poema, o perdón, de esta prosa incluida en azul? ¿Le recuerda algunos otros textos que usted haya leído? ¿O el personaje? ¿O qué interpretación podríamos hacer de esta gran creación, de este personaje que Rubén Darío nos entrega en esta prosa, que verdaderamente conmueve, ¿no? Conmueve la tragedia del hombre en general, que siempre busca algo en la vida, ¿no? Algo que puede ser diferente en cada persona, pero esto es como decir que cada uno de nosotros tiene una cierta meta, un cierto objetivo, necesita realizarse. En el caso de García necesita el amor le es indiferente, igualmente la poesía, pero él siempre alude a esa extraña imagen de que en su cerebro está el pájaro azul, que como hemos indicado, el color azul es el color emblemático del modernismo, y por eso Rubén Darío le llevó a su libro azul, aunque también unos pocos años después, sí, también en México se utilizó, el poeta Gutiérrez Nájera utilizó también el nombre de azul para su revista. ¿Qué le ha parecido esta prosa leída en esta ocasión? ¿Qué le ha parecido el personaje, la historia, la recreación? ¿Qué es lo que se podía destacar? ¿Qué sugerencias en tanto lectora le suscita esta historia que hemos leído, ¿no? Y que usted la tiene ahí y que podría darnos algunos comentarios, ya que diríamos, sí es importante que leamos, ¿no? Leamos a Darío en toda la extensión de su gran obra literaria. Aquí tenemos todavía algunas páginas más sobre él, ¿no? Entonces creo que podemos hacer unos comentarios. Sí, tenemos varias páginas porque él es el personaje más importante que vamos a seguir viendo en estas próximas clases, hasta llegar también a otro grande en la poesía, que es César Vallejo. Pero será todavía algunas clases más adelante. En todo caso, ¿cuál sería su comentario sobre este famoso relato incluido en el primer libro del primer gran libro de este modernista universal, que es Rubén Darío, ¿no? ¿Cuáles serían sus comentarios, señorita Vicuña? Usted, que es una lectora muy aguda en cuanto a los textos, sean en verso o en prosa, ¿qué le sugiere a usted? ¿Qué suscita en su imaginación o dentro de su imaginario este texto de nada menos que de Rubén Darío, ¿no? No es un autor cualquiera, sino es el poeta que encarnó los más altos valores del modernismo, ¿no? Y aquí lo estamos conociendo en su primer libro, a través, no del verso, que también hay versos en azul, sino a través de este texto en prosa, ¿no? ¿Qué le ha parecido el texto? ¿Qué aspectos le parece que se podían destacar de estas prosas que hemos leído, ambientadas, para variar, como también en poemas anteriores, ambientadas en esta ciudad que es un sueño, o no sé si hasta ahora, pero durante muchos años, y creo que aún ahora, sí, sigue presente en nuestras mentes
esta ansia de estar en París, ¿no? De respirar ese aire que, dicho sea de paso, no es muy grato a veces, pero que en todo caso en París algo hay, algún misterio que genera historias como las de este texto que nos ha entregado Rubén Darío, ¿no? ¿Qué le ha parecido, señorita Nicole? Sí, este cuento me ha parecido ambientado como en un París quizás romántico, ¿no? Lo que se conoce, ¿no?, como la ciudad del amor, pero a la vez melancólico. Este personaje de Garcín me recuerda a dos tipos de personajes, ¿no? El artista que quiere sobrevivir de sus poemas, de su literatura, y que incluso puede venir de familias ricas, pero rechaza el dinero, ¿no?, para poder seguir lo que le apasiona, ¿no? Y también a un personaje que se enamora, ¿no?, de su musa, por así decirlo. Sí, pues. Y cuando ésta se casa con otro hombre o muere, él también se siente fallecer, ¿no?, incluso llevarse al suicidio. Como Werther, por ejemplo, me recordó mucho a Werther. Ajá. Cuando al final se suicida. Y sí, realmente me pareció muy interesante porque mencionó que Darío no había estado en París, ¿no? Pero me parece interesante que haya querido ambientar este cuento en París, ¿no? Porque justamente porque la historia pudo haberse escrito en cualquier otra ciudad del mundo. En cualquier otro lugar, pero efectivamente. en París. Sí, esta idea de también la amistad, ¿no? Creo que es otro tema que se puede destacar en este texto. El grupo que acompaña al personaje, ¿no? El grupo que lo alienta en sus andanzas, en sus sueños, son también como él otros jóvenes, ¿no? Como en un cuento de Ribeiro que acabo de recordar, que se llama Cuando no seas más que sombra, donde también hay tres jóvenes artistas latinoamericanos, para variar, que viven como inquilinos en la casa de unas señoras francesas ya muy mayores de edad, ¿no? Y allí también el desenlace es trágico, porque muere la señora que les alquilaba la casa, pero también muere la hija de esta señora, que nunca se había podido casar porque su madre se oponía al matrimonio de esta parisina con un personaje que era su primo, ¿no? Que vivía en otra ciudad. Entonces, cuando el primo, que está en otra ciudad, se entera de la muerte de la madre de la mujer a la que él había querido, entonces viene él hasta allí, hasta París, está en las afueras de París, y ahí ocurre otra tragedia, que este joven, ya era una persona mayor, que aún anhelaba poder casarse, ya que había muerto la persona que se oponía a este proyecto. Sin embargo, él también muere, ¿no? Entonces tenemos una doble muerte, y Jeannette, que es la mujer que no logró el sueño de casarse con su primo, Jeannette, ante esta doble tragedia, la muerte de su madre, con la cual en realidad no se llevaba muy bien, porque ella había impedido la felicidad, ¿no?, de su hija, ella decide también, muerto su primo, decide también sumarse a este trío de personas. Incendian la casa, se incendia la casa, y entonces termina la historia de esta familia. Y obviamente los jóvenes sudamericanos o latinoamericanos escapan, ¿no?, antes de que alguien llegue y pueda digamos así, señalarles alguna responsabilidad, ¿no? Entonces París siempre genera este tipo de historias, ¿no?, bastante extrañas, bastante curiosas a lo largo de todos los siglos, ¿no? Hay muchos relatos, el propio Vallejo,
Mario Vargas Llosa. Es decir, ¿qué gran autor no tiene alguna historia que esté ambientada en París, ¿no? De todas maneras, el libro París, el libro Azul, perdón, significa un hito importante en la literatura hispanoamericana, particularmente en la literatura del modernismo, ¿no? Luego vamos a leer, también hemos incluido aquí en la antología un texto que corresponde a la segunda gran obra de Rubén Darío, a la segunda gran obra, que es Prosas Profanas, ¿no? Prosas Profanas, libro al que se considera como, diríamos, el momento de éxito, de triunfo del modernismo. El libro se presenta en Buenos Aires en el año de 1896, ¿no? Es un libro hermoso, de él leeremos algunos textos incluso que vamos a agregar a esta antología, pero lo interesante acá, señorita Nicole, perdón, son las palabras liminares, ¿no? En muchos libros es muy importante la presencia de un prólogo o de una prosa liminar, es decir, una prosa que de alguna manera nos indique, diríamos, algo acerca de ese libro o de la obra anterior que se ha publicado, ¿no? Entonces, este es una especie también de concepción, una suerte de manifiesto, una suerte de testimonio que me gustaría que lo leamos, ¿no? Y que en la próxima clase podamos hacer algún comentario acerca de esta concepción de la poesía que nos presenta Rubén Darío en estas palabras llamadas palabras liminares, ¿no? Acá se refiere a Azul, dice, después de Azul, después de Los Raros, es otro libro de él, Voces insinuantes, Buena y mala intención, Entusiasmo sonoro y Envidia subterránea, Todo bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno. Un manifiesto, ¿no? Eso es lo que le piden sus lectores, sus colegas, un manifiesto. Pero él dice, está en contra de eso, pero que en todo caso expresa así su opinión sobre ciertos temas propios de la literatura. Dice, no he creído fructuoso ni oportuno un manifiesto, ni fructuoso ni oportuno. Por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje clasificado por Rémy de Gourmont con el nombre de celui que ne comprend pas, que el que no comprende nada, celui que no comprende pas, es entre nosotros profesor, académico correspondiente de la RAE, periodista, abogado, poeta, rastacuero. B, porque la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana, estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte a que se consagran. C, porque proclamando, como proclamo, una estética acrática, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. Yo no tengo literatura mía, como lo ha manifestado una magistral autoridad, para marcar el rumbo de los demás. Mi literatura es mía en mí, ¿no? Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal y paje o esclavo no podrá ocultar sello o librea. Wagner, Augusta Holmes, su discípula, dijo un día: lo primero
no imitar a nadie, ¿no? Y sobre todo a mí, gran decir. Yo he dicho, recuerden que es una reflexión de Darío, yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, mis antífonas, mis secuencias, mis prosas profanas, por mis profanas prosas, tiempo y menos fatigas de alma y corazón me han hecho falta, para como un buen monje artífice hacer mis mayúsculas dignas de cada página del breviario, a través de los fuegos divinos, de las vidrieras historiadas, me río del viento que sopla fuera, del mal que pasa. Tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días, llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego y las rosas de las bocas sangran delicias únicas. Mi órgano es un viejo clavicordio Pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas alegres abuelos, y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incenciario de carne, varona inmortal, flor de mi costilla. Esta parte es importante, dice, hombre soy. ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África, o de indio cholotega, o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, y a un presidente de la República no podés saludar en el idioma en que te cantaría a ti, o a la gábal, de cuya corte, oro, seda, mármol, me acuerdo en muchos sueños. Si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque, Utlatlán, en el indio legendario, ¿no? Sí, y el Inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman, Buenos Aires, Cosmópolis. Vamos a quedarnos ahí en esta parte de este manifiesto de Rubén Darío para continuar en la próxima reunión. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita Nicole.